La encarnación de Jesús es un tema que a lo largo de los años ha sido debatido, reargumentado y demás. Pero en esta ocasión me gustaría hablar con ustedes o compartir con ustedes el tema del nacimiento de Jesús y buscar las bases bíblicas precisamente que nos puedan llevar a establecer una fecha más o menos cercana a los acontecimientos bíblicos. Ya después de haber estudiado la kenosis, el despojo de Jesús, el vaciado de Jesús, y saber que Jesús no renunció a los atributos divinos, sino que más bien adoptó la naturaleza humana y de algún modo disfrazó o veló la naturaleza divina para poder ejercer únicamente su naturaleza humana para poder salvar al ser humano, es necesario que vayamos entonces al acto más importante de la historia, que sería el nacimiento de Cristo Jesús. Hay dos evangelios que nos narran, de los cuatro evangelios, hay dos evangelios que nos narran detalladamente el evento del nacimiento de Jesús. Es decir, hay dos. Uno sería Mateo y el otro sería Lucas. Los dos nos dan una lista de detalles de ese acontecimiento tan importante como fue el nacimiento de Cristo. Ahora, hay algo que tenemos que descartar primero. Lo primero que hay que mencionar en este tema es que Jesús no nació un 25 de diciembre como la tradición lo ha enseñado a través de los siglos. En realidad Jesús no nace un 25 de diciembre, ni siquiera nace en el mes de diciembre. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿pero cómo podemos estar seguros de eso? Bueno, un estudio cuidadoso de la Biblia nos hará acercarnos a una fecha aproximada del nacimiento de Jesús. Si bien es cierto, la Biblia no menciona ni el día, ni el año, ni el mes en que Jesús nació. Pero con un estudio cuidadoso podremos estar un poco más cerca de una fecha del nacimiento de nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, si no nació un 25 de diciembre como la tradición nos ha enseñado, entonces, ¿por qué se celebra en el mundo el 25 de diciembre o 24 por la noche el nacimiento de Jesús? Bueno, eso ni siquiera los apóstoles tuvieron que ver con eso. Eso se remonta al año 354 después de Cristo, cuando el Papa Julio I integró el día 25 a las creencias religiosas. Recuerden que ya para esa época la iglesia había caído en apostasía y estaba en el procedimiento completo de integrar a la tradición cristiana doctrinas que tenían un origen pagano, como el culto a los muertos, como la ascensión de María, como el perdón de los pecados por otros seres humanos, la misa y el catequesis y demás, un montón de doctrinas, la doctrina del purgatorio y demás, que fueron cristianizadas pero que tienen un origen pagano. Ahora bien, en el año 354, entonces, el Papa Julio I es el que toma esta fecha y dice: esta es la más adecuada para poder celebrar el día del natalicio de Jesús. Pero no fue sino hasta el año 529 que el emperador Justiniano lo integró al calendario cristiano para ser celebrado en ese día el nacimiento de Jesús, pero lo hizo en honor al dios Mitra, que era el dios de los persas, que era el dios Sol. Y entonces coincidía con el solsticio de invierno. A partir de esa fecha, los días comenzarían a ser más largos y las noches, más cortas y las noches más largas. Entonces, a partir de ese momento se celebraría el nacimiento del dios Sol. Y en concordancia con el Dios nuevo de los cristianos, que sería Jesús,
entonces vio a bien integrar esta nueva creencia en el cristianismo, para que el cristianismo de una manera simbólica estuviera adorando el nacimiento del dios Mitra, un dios pagano, el dios Sol, o lo que los babilonios llamaban el dios Saturniana, que era en honor al dios Saturno. Es decir, hay muchas brechas en medio de la cristianización de esta doctrina que deja mucho que desear. El primero, 354, el Papa Julio I, y en el 529 el emperador Justiniano finalmente lo integran tanto a la iglesia como a el calendario cristiano, el calendario que ahora usamos, gregoriano. Ahora bien, ¿qué nos dice la Biblia entonces? Si no nació el 25 de diciembre como la tradición nos ha dicho por siglos y siglos, entonces ¿qué nos puede decir la Biblia con respecto al día del nacimiento o la fecha del nacimiento de Jesús? Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es ir al Evangelio de Lucas, que es el que está de alguna manera un poco más completo, y ver algunas citas que nos llaman poderosamente la atención. Fíjense lo que nos dice el capítulo 1, versículos 8 en adelante. Hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer. Era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Hasta ahí, ese es un pasaje que vamos a estudiar más adelante. Luego, nos vamos al versículo 26 y nos dice entonces que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado, con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué saludo era aquel. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, si seguimos leyendo, dice el 39, entonces en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz: bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Y si seguimos leyendo, vamos entonces a ver cómo son los acontecimientos que se dan en el momento cuando Jesús nace allí en Belén. Ahora bien, vamos a hacerlo a grosso modo porque no tenemos demasiado tiempo y necesitamos cubrir una buena parte de material. Lo primero que necesitamos entender es que cuando Jesús va a nacer, existen por lo menos dos cosas que nos dan un poquito la atención para entender que no pudo haber sido en diciembre. El número uno es el censo. En ese tiempo, el emperador dio un edicto de que se debía censar a todas las personas. Eso es en realidad muy interesante porque Lucas lo describe muy fácilmente. Dice que hay un censo. Tiberio César en ese momento es el que emite el censo y manda para que cada uno vaya a su lugar de origen y allí pueda entonces hacer su censo. Fíjense lo que dice el capítulo 3, versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea,
y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilidia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo. Bien. Es decir, que es en los años de Tiberio César, es en los años del César o del emperador, en los años de Herodes, en los años de todo lo que menciona allí Juan, es que sucede el momento en el que se da la orden para que se haga un censo. Todos debían ir a sus ciudades de origen. En ese caso, José era de la ciudad de Belén, pero vivía en Nazaret. Si ustedes investigan, desde Nazaret hasta Jerusalén hay aproximadamente unos 150 y algo de kilómetros. Y de Jerusalén a Belén hay unos 7 a 9 kilómetros. Es decir, que había un aproximado de unos 160 a 164 kilómetros desde Nazaret hasta Belén. El pueblo judío era un pueblo que estaba casi siempre a la expectativa de la rebelión contra el imperio. Y eso lo podemos ver en todo el Nuevo Testamento. Los emperadores, los Herodes y los gobernadores siempre andaban con cuidado, tratando de aplacar cualquier disturbio que hubiese que incitar a la gente a la rebelión. Entonces, a un emperador sería muy difícil y casi imposible emitir un mandato que en diciembre, en pleno frío, fueran a sus ciudades de origen para poder censarse, para poder empadronarse. Eso queda un poco confuso, porque un pueblo que ya está a punto de la rebelión, es imposible que su gobernador o su emperador les emita un edicto de esa categoría, porque eso ayudaría a una rebelión mucho más rápido. Pero hay otra cosa que me pregunto acá. ¿Cómo podría una mujer embarazada en pleno diciembre o a finales de diciembre, que hay mucho frío en el hemisferio norte, viajar 160 kilómetros desde Nazaret hasta Belén en un burro montado, un caballo, cual fuera, ir montada durante todo ese tiempo, que es un viaje de más de una semana? ¿Cómo podría soportar todo esto? Es decir, no hay ninguna posibilidad que durante ese momento se hiciera un viaje tan largo con esas temperaturas, y tampoco ningún gobernador iba a emitir un decreto de censo tal. Así que entonces nos quedamos pensando, es imposible que en diciembre se haya dado el edicto del censo para irse a empadronar. Ahora, también tenemos un punto muy importante, y es el momento en que los rebaños de los pastores que todavía están en el campo. Es bien conocido por todos que en Jerusalén, en Israel, especialmente en los países más al norte del hemisferio donde hace frío, se busca siempre hacia el otoño, hacia el final del otoño, es decir, allí entre octubre y noviembre más o menos, comienzan los pastores de ovejas a recoger sus rebaños. Porque cuando llega el invierno, es decir, cuando llega el mes de diciembre, o por lo menos la segunda quincena de diciembre, no hay pastores ni rebaños en el campo. Todos están recogidos. Primero, que ya no hay pastos verdes para las ovejas. Y segundo, que ya no pueden estar por las bajas temperaturas en el campo. Por lo tanto, esto hace todavía más difícil que podamos ubicar el nacimiento de Jesús hacia el 25 de diciembre. Ahora bien, hay un tercer argumento que yo quiero compartir con ustedes para que podamos entender que Jesús no pudo nacer el 25 de diciembre. Y me refiero precisamente a la orden sacerdotal. Recuerden que Zacarías, el esposo de Elizabeth, era sacerdote y debía participar de la orden sacerdotal
de acuerdo a cómo habían sido elegidas las suertes allá hacía mucho tiempo atrás. Él como sacerdote, entonces en un punto del año le tocaba ir a Jerusalén y poder estar en el templo oficiando como sacerdote. No solamente él, habían varios sacerdotes que tenían que estar en ese lugar. Ahora bien, vamos a ir despacio por esta parte entonces, porque en Primera de Crónicas, capítulo 24, versículos 1, 3 y 4, nos dice la Biblia algo que necesitamos en realidad entender. Primera de Crónicas, capítulo 24, versículos 1, 3 y 4. Vamos allá. Nos dice: los hijos de Aarón fueron también distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero como Nadab y Abiú murieron antes que su padre, sin haber tenido hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en ministerio. El 4 dice: como entre los hijos de Eleazar había más varones principales que entre los hijos de Itamar, los repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 jefes de casa paternas. Y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Es decir, que de acuerdo a estos pasajes, muy probablemente habían entre 24 sacerdotes aproximadamente. Veamos lo que nos dice el libro de Lucas capítulo 1 versículo 8 y 9. Vamos allá a Lucas 1, 8 y 9. Mira lo que dice. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio de delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor, para ofrecer el incienso. Es decir, que había una orden sacerdotal mediante la cual Zacarías tendría que ir a oficiar el sacerdocio al templo. Ahora, lo interesante es que cuando seguimos leyendo Lucas 1.5, vaya, vamos a por lo menos ese texto, Lucas 1.5 nos dice algo interesante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Es decir, que Abías era la clase y de la orden sacerdotal de la que provenía Zacarías. Por lo tanto, Zacarías le tocaría en una orden, en un número de orden, de la 1 hasta la 12, tendría que ir 2 sacerdotes, porque eran 24 sacerdotes, para oficiar en el templo en turnos de 8 días. Eso es lo que nos dice la Biblia. Es más, si seguimos leyendo más adelante, vamos a encontrar que en Crónicas capítulo 24, versículos 7 al 10, nos dice cuál era la orden de Abías, que es la clase de la cual viene Zacarías. Primera Crónicas 24, 7. Al 10 nos dice: la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos y la octava a Abías. Note acá, la octava orden le tocaba a Abías. Y de la clase de Abías es que proviene el sacerdote Zacarías. Espero que me vayan entendiendo este asuntito. Es de la clase de... Así que le tocaba la orden octava. A la octava orden le tocaba entrar a efectuar el sacerdocio en el templo. Ahora, vamos entonces a ver cómo ubicamos bíblicamente
la octava orden, porque tiene que iniciar en algún punto la primera orden, la segunda orden, la tercera y así sucesivamente hasta llegar a la octava orden. Bueno, lo interesante es que en realidad la primera orden comienza en Nisan. El mes de Nisan es el primer mes del calendario judío y comienza entre marzo y abril. Es decir, los meses judíos van más o menos de mitad a mitad del mes de nuestro calendario. Porque el calendario judío es un calendario lunar y va desde luna nueva hasta la otra luna nueva. Por lo tanto, en este caso sería de la mitad de marzo a la mitad de abril aproximadamente, iría el primer mes del calendario judío, que sería el mes de Nisan. Ahora, es muy interesante notar que es en ese primer mes, en Éxodo 12:2 nos dice que en el primer mes, o sea en el mes de Nisan, comenzaría la primera orden sacerdotal a fungir en el templo. En Esther 3:7 nos dice con claridad que allí en ese mes sería el inicio de la primera orden sacerdotal en el templo. Así que habría que esperar la octava orden. Es más, 8 días, era de sábado a sábado, era que tardaba la orden. Un sábado entraban y salían el próximo sábado de la orden sacerdotal en el templo. Así que ahora hay que contar ciertamente las órdenes. Veamos algo. Si la primera orden comenzaba en el mes de Nisan, tenemos que contar 8 órdenes por cada semana para poder lograr entender en qué momento le tocaba a Zacarías regresar a su casa. ¿Por qué digo que esto es importante? Es importante porque Elizabeth no puede quedar embarazada sino hasta cuando Zacarías regresa de fungir como sacerdote en el templo. Ahora, si la primera orden va desde la primera semana, es decir, entre marzo y abril, la segunda orden, y van contabilizando, le va a llevar más o menos a finales la primera semana del mes de mayo. Y no cuadra con el cálculo, pero no cuadra porque hay 2 fiestas en medio de eso, que es la fiesta de la Pascua, que es la fiesta del Pesach, Pascua y Shavuot. En estas 2 fiestas, todos los sacerdotes tenían que venir al templo. Entonces no está contabilizado. Por eso es que en realidad la orden de Zacarías es la octava orden, la orden de Abías, pero no entró a fungir a la octava semana, sino a la 10ª semana por estos 2 eventos de Shavuot y de Pesach, que entonces todos tenían que venir al templo a fungir. Aparte de estas 2 cosas, todo lo demás va bien. Así que entonces tenemos que contabilizar hasta la semana 10ª, en donde entra entonces a fungir Zacarías como sacerdote. Esto nos lleva entonces definitivamente a que Zacarías ofició en la semana 10ª, la semana 10ª de la orden, según la orden sacerdotal. Así que Elizabeth queda embarazada en el tercer mes judío, es decir, en el mes de Sivan, que es entre mayo y junio. Elizabeth porque es el momento en que regresa a Elizabeth, y entonces poseéis a Elizabeth como esposa, y seguramente en ese momento Elizabeth queda embarazada. Así que vamos a seguir la marcha en esta investigación. María, dice la Biblia, que visita a Elizabeth más o menos entre noviembre y diciembre. ¿Por qué razón? Porque la visita en el 6º mes, que corresponde al mes de Kisleu. En ese mes de Kisleu, que sería aproximadamente entre noviembre y diciembre, que sería el 6º mes a partir
de que Elizabeth está embarazada. Cuando María visita a Elizabeth, el saludo que se da dice: oh, se movió Juan el Bautista que estaba en el vientre aún de su mamá. Y entonces, en ese momento, seguramente ya María, que se había encontrado con el ángel, ya María a partir de ese momento estaba embarazada. Así, ¿por qué razón? Porque Juan el Bautista era mayor de Jesús solamente 6 meses. Eso es lo que nos dice el Evangelio de Lucas. Por lo tanto, tenemos que en ese mes, en el mes de Quisleu, entonces, Juan el Bautista, más bien dicho, Elizabeth quedaría embarazada. Ahora, si vamos sumando 9 meses a partir de que María queda embarazada, nos va a llevar más o menos al mes de Elul, o cuanto mucho al mes de Tisri. O sea, al mes de Elul, que va de septiembre a octubre, o el mes de Tisri, que va de octubre a noviembre. Cuanto mucho. Es decir, que Jesús pudo haber nacido fíjense bien, entre el mes de septiembre, finales del mes de septiembre, o principios del mes de octubre, o cuanto mucho finales del mes de octubre, principios del mes de noviembre, por alguna variante que haya por allí. Pero definitivamente Jesús no pudo nacer en diciembre. Jesús pudo nacer antes de eso. En septiembre los pastores todavía están en el campo. En los principios de octubre los pastores todavía están en el campo. El frío todavía no ha llegado. Por eso es que Jesús no pudo haber nacido en ningún momento antes. Ahora hablemos un poco del momento de la encarnación de Jesús. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Nos dice que sería hijo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que hace la obra de inseminación, por decirlo de alguna manera, de Jesús en la Virgen María. ¿Cómo es el acto en realidad? Fíjense que este mismo acto aparece registrado en Génesis capítulo 1, versículo 2, donde se nos dice que el Espíritu se movía, merajete, que quiere decir que estaba moviéndose en un mover coordinado, en un mover creacional. Tanto es así que cuando vemos el versículo 6 y 7 de Génesis 1, vemos que el Creador, Jesús, que está creando todo, no crea las aguas, porque las aguas ya han sido formadas, han sido creadas en el versículo 2 con el acto de merajete, el acto de creación que el Espíritu estaba llevando a cabo. En realidad es lo más parecido como a ampollar, germinar. Es al punto intrínseco en el que una semilla comienza a germinar. Y me gusta poner este ejemplo porque es muy básico. En la agricultura, vaya, que yo conozco algo de agricultura, en la agricultura sabemos todos que cuando se siembra la semilla, el sembrador solo puede hacer eso, más nada. Solo puede sembrar la semilla y esperar a que la lluvia caiga para que la semilla germine. Pero si la semilla no germina, el sembrador no puede hacer absolutamente más nada que volver a sembrar la tierra. El acto de germinar es un acto inexplicable para el hombre. Es un acto que solamente corresponde a las leyes naturales que Dios dejó establecidas en la naturaleza en la cual vivimos. Es un acto completamente que corresponde a Dios. Y en ese caso, lo que estamos viendo en Lucas es el acto de que María recibe en su vientre la semilla de la nueva vida que comenzará a gestarse y de la cual nacerá el Salvador del mundo. Pero María no entiende cómo, el hombre no entiende cómo, y Pablo, cuando habla de esto, nos dice el misterio de la piedad. ¿Cómo es que Jesús dejó el cielo?
cómo es que se hizo hombre, cómo es que entró en el vientre de María y cómo eso va más allá de la comprensión del ser humano. No podemos entender eso, mis queridos amigos, hermanos. Eso va más allá de nuestro entendimiento. Lo único que nosotros podemos saber es que Jesús, de manera milagrosa, de manera divina, de manera única, entró al vientre de María por un acto único del Espíritu Santo. Y esa semilla, esa nueva vida, comenzó a crecer en el vientre de esta mujer hasta que nació el niño Jesús. Lucas y Mateo nos dicen que cuando nació, pues se le puso, como el ángel había dicho, Jesús, o Emmanuel, que significa Dios con los hombres, o salvación, que significa Dios es nuestra salvación, Jesús. Y una vez que le ponen este nombre a nuestro amante Salvador, este niño comienza a crecer. Lo más interesante es que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas y ni Juan registran más nada de la niñez de Jesús. Solamente dos cositas. Una, cuando es presentado al templo a los 8 días, y otra, cuando Jesús va al templo en ocasión de la fiesta a los 12 años. Después de eso, la vida de Jesús, en la niñez de Jesús, está completamente vacío en el Nuevo Testamento. Hubo por lo menos 250 evangelios apócrifos. De hecho, existe el evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de la Asunción de María, existe el evangelio de Bernabé, existe el evangelio de Timoteo, también existe el evangelio de Nicodemo, existe el evangelio de Pedro, y son toda una, les estoy diciendo, decenas, 250 por lo menos evangelios, y todos ellos eran apócrifos. Ahora, es interesante que cuando llegamos a la era patrística de los padres de la historia de la iglesia, se encuentra un problema enorme, y es: ¿cómo vamos a ofrecer la totalidad del evangelio? ¿Cuál es la totalidad del evangelio? El evangelio de Bernabé decía: este es la totalidad del evangelio. El evangelio de Judas decía: esta es la totalidad del evangelio. El de María Magdalena decía: esta es la totalidad del evangelio, el todo del evangelio. Resulta que, como esos libros ninguno fue escrito por sus verdaderos nombres, o sea, Pedro no escribió un evangelio, Bernabé no escribió un evangelio, fueron cristianos posteriores, allá por el siglo II probablemente, comenzaron a escribir evangelios. Pero estos evangelios tenían diferencias entre sí. Por ejemplo, el evangelio de Bernabé y el de Tomás también nos dice que Jesús, cuando era muy pequeño, hizo un lodo, y entonces vino y con ese lodo formó a 12 golondrinas, y que después sopló en las 12 golondrinas, y esas 12 golondrinas salieron volando. Que luego vino el hijo de Caifás, y lo golpeó, y entonces Jesús le quitó la vida, y que de las 12 golondrinas, cuando regresaron, las convirtió en barro de nuevo, cogió poco de barro, le colocó en los ojos y sopló, y entonces el hijo de Caifás volvió a la vida. Y esas cosas que rayan en la magia, rayan en lo inexplicable, que no fueron consideradas ni mencionadas por el resto de los apóstoles y de testigos oculares de Jesús. Y como todos ellos hacen silencio en la niñez de Jesús,
entonces no hay manera por qué pensar de que esos evangelios pues eran inspirados. Por lo tanto, en los 4 evangelios que tenemos el todo del evangelio, la totalidad del evangelio. Donde Pedro calla involuntariamente, Lucas lo confirma con detalles más certeros. Donde Mateo escribe y los demás hacen silencio, es porque está siendo dirigido directamente a su pueblo, los judíos. Cuando Lucas usa términos del griego clásico, es porque está siendo dirigido a un pueblo de habla en mayoría griega. Cuando Marcos usa un evangelio muy conciso, muy rápido, muy corto, es porque quiere llegar al punto nada más de la importancia del personaje llamado Jesús y quiere darlo a conocer al romano. Cuando Juan comienza a hablar de la eternidad de Jesús, empezando en el versículo 1 del capítulo 1, es porque quiere entonces confrontar la doctrina que ya se estaba gestando de que Jesús había sido engendrado por el Padre. Y Juan ya desde el momento comienza y ataca y refuta tal doctrina, un testigo ocular de Jesús. Es decir, encontramos armonía y a veces hasta involuntaria en los 4 evangelios. Por lo tanto, es en estos 4 evangelios que debemos confiar como la prueba y la evidencia más grande de los hechos de Jesús y de la vida de Jesús. Y yo quiero ir terminando mencionando que ese Jesús que dice Pablo que se despojó a sí mismo del cielo y se hizo uno de nosotros y vivió por nosotros, para morir por nosotros, y que no nació un 25 de diciembre, es el mismo Jesús que nos dejó una muestra genuina de cómo podemos vivir la vida cristiana para obtener la victoria, para poder ser fieles a Dios, para poder vivir en esta tierra venciendo al mal por medio de su gracia. Por eso es que debemos entender esto. Cuando entró el pecado a la tierra por medio de un hombre, es decir, Adán, la creación que Jesús había llevado a cabo, yo digo esto así con todas las garantías, porque cuando vemos Juan en el capítulo 1, versículo 2 nos dice que Jesús es el creador. Pablo nos dice allá en el capítulo 2 que Jesús es el creador de las cosas visibles e invisibles, de arriba y de abajo. Por lo tanto, es Jesús el verbo que está llevando a cabo la creación en Génesis 1. Es Jesús. Y el plan de la perfecta creación de Dios por medio de Jesús es echada por tierra por el plan de Satanás al introducir el pecado a la tierra. El único que podía resolver el problema del pecado era el mismo que había llevado a cabo la creación. Por ejemplo, si usted construye una casa y el sistema eléctrico le falló, dígame usted, ¿a quién llama usted para que le resuelva el problema? ¿A un nuevo electricista o al mismo electricista que le hizo la primera electrificación? Pues claro, al que ya conoce la estructura de la casa, al que estuvo allí, al que lo hizo primero. Exactamente igual sucede. Jesús era el que había llevado a cabo la creación. Y al hacer la creación y al Satanás haber arruinado el plan, el único que podía resolver el problema del pecado era Jesús mismo. Y es por eso que Pablo dice de Jesús que se despojó a sí mismo, es decir, que tomó la naturaleza humana, velando así su naturaleza divina para poder vivir la vida humana y darnos la victoria por medio de la gracia. Por eso es que al final de la vida de Jesús dice: consumado es, hecho está, es decir, ha terminado perfectamente la obra que vino a realizar. Ha venido a salvar al hombre y lo ha logrado perfectamente. Y es por eso que hoy nosotros gozamos de la hermosa esperanza bendita en Cristo Jesús, de poder vivir para siempre. Y cuando Él venga, que será ya muy pronto, enseguida el Señor Jesús nos llevará a vivir con Él
durante un tiempo para después darnos por herencia la nueva Jerusalén, la nueva tierra y los nuevos cielos. Que Dios te bendiga en esta hora, mi querido hermano, y espero verte en nuestro próximo estudio. Hablaremos de ese momento maravilloso del bautismo y la tentación de Jesús. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.